Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. El tema de esta conferencia se llama el arrepentimiento. Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de la unción preciosa de su Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén y amén. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué Dios está llamando a la humanidad y a la iglesia al arrepentimiento? Posiblemente la humanidad entera y aún nosotros decimos que no tenemos necesidad de que arrepentirnos. ¿Y qué maneja la humanidad? ¿Qué manejamos? Le dice la persona a usted, un varón o una mujer: no, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no le hago mal a nadie, me tomo mis cervezas de vez en cuando, voy y me pego mi bailoteada, y saca esa serie de excusas. Yo no tengo necesidad de arrepentirme ni de acercarme a Dios. Y muchas veces sucede lo mismo con nosotros. No queremos tener un cambio de vida. ¿En qué consiste el arrepentimiento? El arrepentimiento consiste en un cambio de vida, en abandonar el pecado, dejar de pecar, dejar de hacer lo malo, dejar de mentir, de robar, de adulterar, de engañar, y todo lo que produce daño y lo que nos lleva al pecado. O sea, es abandonar esa actitud, abandonar ese estilo de vida. ¿Y qué debemos hacer? Buscar una solución para no volver a pecar. Yo quiero que veamos lo siguiente. El que se droga dice de pronto por una necesidad le promete al papá o lo promete a la mamá o a la esposa, le dice: no lo vuelvo a hacer. Pero entonces va y guarda su dosis personal debajo del colchón, lo guarda en la gaveta del baño, lo guarda en cualquier lugar, pero no ha tomado una decisión determinante en su vida. ¿Qué quiere decir? Que no se ha arrepentido, ¿verdad? Es como una prostituta. Dice: a mí me gusta el Evangelio, pero también me gusta lo que hago. O sea, debe tomar una determinación radical en su vida y arrepentirse, o sea, cambiar su estilo de vida y buscar una solución. Determinar no volver a pecar más. Cuando la persona toma esa actitud, cuando la persona busca una solución y dice: no volveré a fornicar, no volveré a adulterar, no volveré a mentir, no volveré a engañar, y cambia, es porque se ha arrepentido. Pero ¿qué tal cuando dice por quedarle bien a alguien, por agradarle a alguien, dice: no, yo lo dejo, y a la semana siguiente vuelve y recae? No ha habido un arrepentimiento. Es como cuando nosotros vivimos con una persona, o vivimos en pareja sin casarnos, o tenemos un noviazgo y tenemos relaciones sexuales. O sea, las relaciones sexuales no deben efectuarse en el noviazgo, sino a partir después de que usted y yo nos hemos casado. ¿Sabe por qué? Porque al tener sexo con la pareja, cuando usted es casado, la Biblia dice que el hombre se santifica a través de su esposa. Pero si usted y yo tenemos sexo
sin habernos casado, tenemos un pie más allá que más acá. Estamos siendo engañados por el diablo, por el enemigo. Él no es importante. El único importante en este lugar es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, quien está diciendo: mire, hijo mío, hija mía, yo quiero que te arrepientas. Y usted no podríamos decir: pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo quiero que se haga un examen. Yo quiero que nos hagamos un examen y veamos realmente de qué nos debemos arrepentir. Veamos realmente en qué hemos fallado. Y de pronto para la mayoría de los cristianos es decir: yo no tengo de qué arrepentirme. Yo tengo de qué arrepentirme. ¿Usted tiene de qué arrepentirse? Sí. Mira, hay veces que usted responde de mala manera al esposo o a los hijos, o va a la tienda y trata mal al tendero, o va al supermercado y grita a la cajera o al cajero. Y no es la actitud. ¿Y qué va a pensar la gente? Dice: voy a este cristiano y mire con las que sale. Y yo tengo que arrepentirme de eso. ¿Sabe por qué? Porque yo soy imagen y semejanza de Dios y yo debo dar ejemplo. No solamente colocarme el título de cristiano, sino ser ejemplo ante la gente. Porque yo puedo hablar palabras bonitas a las personas. Y las palabras pueden ser agradables, pero sabe algo, mi testimonio de vida tiene que decir mucho. Cómo hablo, cómo me comporto, cómo es mi vida en la casa, en el trabajo, a donde quiera que yo vaya. Entonces, debo abandonar el pecado, debo buscar una solución para no volver a pecar. El que fornicaba, ya no fornique. El que se drogaba, ya no se drogue. El que mentía, ya no mienta. El que iba a los brujos, ya no vaya. Busque a Dios. Busque a Dios. Hay dos clases de poderes sobrenaturales, el de Dios y el del diablo. Pero quiero decirle que los pensamientos de Dios son más altos y más profundos. Él es poderoso. Él se levanta como poderoso gigante. No, que la humanidad, que su familia, que nuestros amigos, que esta ciudad, San Sebastián de Mariquita, entienda que solo hay un Dios. Que dejemos la idolatría, que dejemos la religiosidad, que nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir. Que usted y yo nos arrepintamos de nuestro pecado. Y usted dirá: no, pero es que yo no soy pecador, porque es que yo me congrego aquí en la iglesia. Nosotros pecamos, nosotros fallamos. Hemos sido apartados, pero no hemos dejado ese gorrito que se llama carne. Es una mujer muy especial por ahí. Mientras ustedes estén en este forro que se llama carne, usted y yo vamos a fallar. Usted y yo nos vamos a equivocar. Y es el momento en que cuando usted y yo nos equivocamos, digamos: Señor, me arrepiento porque he fallado. ¿Sabe qué hizo el salmista David en el Salmo 51, versículo 10 en adelante? Dice: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué le decía él esto a Dios? Él le decía esto a Dios porque había fallado, porque había pecado como Betsabé. Había estado en adulterio. En lugar de haberse ido con su ejército, se quedó en la terraza de su casa y vino la tentación y pecó contra Dios. ¿Y qué le tocaba a él? Arrepentirse de su pecado. Y él en este salmo, en el Salmo 51, él se arrepiente, diciendo: Señor, he fallado, he pecado, no te vayas de mí, no quites su presencia de mí. Y hay momentos que a usted y a mí nos pasa eso. Hay momentos de no, que usted responde mal. A su parecer y a mi parecer parece que no es así, pero sí herimos el corazón de nuestros semejantes, pero más herimos el corazón de Dios. Y usted y yo necesitamos arrepentirnos. La pregunta es: ¿por qué necesitamos arrepentirnos? Dirá: pastor, ¿por qué necesito arrepentirme? Número 1, para no ser condenados. Libro de Lucas,
capítulo 13, versículo del 3 al 5. Libro de Lucas, capítulo 13, versículo 3 al 5. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? Si usted trajo libreta, escriba. Esta enseñanza le va a poder servir para enseñarle a otros, para que usted recuerde, para que yo recuerde que necesito arrepentirme. No hay excusa para arrepentirnos. Libro de Lucas, capítulo 13, versículo 3 al 5. Dice la poderosa palabra de Dios: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El título de este capítulo dice: arrepentidos o pereceréis. Y el Señor da el ejemplo de los que estaban en la torre de Siloé. De pronto ellos no eran culpables, ¿verdad? Pero dice el Señor: arrepentíos o pereceréis igualmente. Y es necesario que usted y yo, y que la humanidad entera, y que esta ciudad se arrepienta de su pecado. Mire un ejemplo: los jóvenes en el parque El Carmen. De pronto los padres no se dan cuenta y van a drogarse a ese parque. La prostitución juvenil aquí en la ciudad y muchas otras cosas de los cuales los padres necesitan arrepentirse. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Y el decir de los varones es: hijo, emborráchese, tómese y acuéstese con las mujeres que usted quiera, que eso sea un varón, eso es pura mentira. El padre que le dice a su papá tiene que arrepentirse, a su hijo tiene que arrepentirse, porque le está dando mal ejemplo. No, mija, consiga solamente ese novio, consígase unos 5. ¿Qué ejemplo le está dando una mamá a su hija? O toman, o se emborrachan, en adulterio, en fornicación, en engaños, en mentiras. Y necesitamos arrepentirnos. Por eso el Señor dice: mire, arrepiéntase o perecerá. Ese es uno de los puntos por los cuales nosotros necesitamos arrepentirnos. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Entonces, lo primero, porque la humanidad y usted y yo nos debemos arrepentir, es para no ser condenados. Y si somos condenados, iremos al infierno. Y la gente dice: no, es que el infierno no existe aquí en la tierra. No, hay un infierno donde hay fuego que va a consumir. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Para ser perdonados. La humanidad de nosotros necesitamos arrepentirnos delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él perdone nuestro pecado. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice: arrepiéntase en cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros seamos perdonados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para que recibamos el don del Espíritu Santo. La humanidad entera necesita llegar a un arrepentimiento. ¿Para qué? Para ser perdonados por la maldad nuestra. Y somos perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuántos quieren tener vida eterna? Allí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 18, para tener vida eterna. Para eso necesitamos arrepentirnos. Primero, para no ser condenados. Segundo, para ser perdonados. Y tercero, para tener vida eterna. El libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 18. Dice la poderosa palabra de Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Claro. ¿Quiénes serían los gentiles? Nosotros. El pueblo de Dios, los judíos. Pero nosotros como gentiles, a nosotros también nos ha llamado el Señor para que nos arrepintamos. Y si usted y yo y nuestra familia y esta ciudad y el norte del Tolima y Colombia del mundo se arrepienten, recibirá vida eterna. Para eso necesitamos arrepentirnos. Entonces, esta es una de las causas por las cuales necesitamos arrepentirnos. La otra pregunta que usted y yo nos podríamos hacer y la gente se podría hacer: ¿cómo se efectúa el arrepentimiento? Dirán, ¿será que me toca hacer una entrevista? ¿Será que me van a hacer una encuesta? ¿Será que tienen que ir a visitarme a la casa? ¿Será que tengo que salir por radio, por televisión? ¿Será que tengo que colocar un anuncio en el Facebook? ¿O en el YouTube? ¿O en Twitter? No. ¿Cómo se efectúa el arrepentimiento? El libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 4, que era el que les citaba ahora, ¿se acuerdan? Salmos, este es un salmo del rey David, rey, salmista y profeta. David, después del Señor Jesucristo, el rey más importante y más recordado en la historia. Salmo 51, versículo 4. 51. El título de este salmo dice: arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación, pidiendo perdón. Salmo 51, versículo 4, salmo de David. Dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, miren, ¿qué expresa el rey David a través de este salmo? Salmo 51, versículo 4. ¿Qué quiere decir? Que la humanidad, que nosotros debemos saber que el pecado que hemos cometido contra Dios, por el cual nadie tiene excusa, como diciendo, yo debo reconocer que he pecado contra Dios y no tengo excusa, tengo que arrepentirme, confesar mi pecado. Por eso dice en este Salmo 51, versículo 4, por mi culpa, ¿verdad? Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Como diciendo: Señor, solamente contra ti he pecado y me siento culpable delante de ti. He fallado, Señor, con mis palabras, con mis actitudes, con mis hechos, con mi testimonio. ¿Cómo puede llegar mi familia o su familia a los pies de Cristo si usted y yo no le damos testimonio? Si no nos arrepentimos de nuestra maldad. Porque es fácil que usted y yo vengamos a la iglesia, cantemos, alabemos, saltemos y gritemos: gloria a Dios, aleluya, dentro de la iglesia. Pero cuando salimos de la iglesia, nos transformamos, nos convertimos en puro el hombre increíble. Y usted y yo debemos ser iguales en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas y la gente va a mirar su manera y mi manera de vivir. ¿Usted se imagina que me vean a mí en un prostíbulo? Porque Dios me mandó a predicar, pero que me vean allá sentado tomando cerveza y borracho. ¿Qué podría decir la gente? ¿Qué clase de pastor es este que se arrepienta? O sea, entonces ahí la gente me juzgaría.
Tendría que buscar el perdón de Dios. Y para eso necesito arrepentirme, tener un arrepentimiento genuino y sincero. Y si usted en este tiempo ha fallado, y si yo en este tiempo he fallado, tengo que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, me arrepiento de mi pecado y de mi culpa. Usted dirá: pero ¿cuál, pastor? Porque si es que yo tengo la aureola aquí alrededor de mi cabeza. No, arrepiéntase, mi hermano, arrepiéntase, mi hermano. ¿De qué he fallado? Yo no sé, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Por eso el rey David le decía: Señor, contra ti, solo contra ti he pecado, delante de tus ojos, Señor. Por eso le dice: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Como diciéndole: Señor, mi corazón se ha ensuciado, mi corazón se ha contaminado. Y al comienzo de este salmo dice, en el versículo dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Se imagina? El salmista estaba reconociendo que había fallado, que había pecado. ¿Cuánto más nosotros? Usted diría: no, pues yo tengo todas mis vestiduras blancas. Pero de pronto hay una manchita por ahí en nosotros. Necesitamos arrepentirnos. Esta ciudad, San Sebastián de Mariquita, necesita arrepentirse de su pecado y de su maldad. Y uno escucha que se levanta el padre contra los hijos, el hijo contra los padres, el esposo contra la esposa y la esposa contra el esposo. Le sacan cuchillo, le sacan machete, le sacan palo. Mi hijo, no se deje. Vean las noticias de estos días, en la costa norte de Colombia, dos niños peleando contra una niña, pegándole. ¿Será que la humanidad no necesita arrepentirse? Claro que sí, nosotros también necesitamos arrepentirnos. ¿Cuántas veces hemos levantado la voz contra nuestro hijo, contra nuestros hijos? Y después uno cae en cuenta y dice: uy, Señor. Uno, para decirle algo a un hijo, no necesita gritar. Y hay veces nos pasa así. Entonces usted y yo necesitamos arrepentirnos. Hoy pues le levantamos la voz al esposo o a la esposa. Uno puede decir las cosas con mucho amor. Entonces no hay excusa para reconocer nuestro pecado delante de Dios. Otra cosa que debe existir en su corazón, en su vida y en mi vida, es abandonar el pecado, abandonarlo, hacer como José, huir. Cuando la esposa de Potifar por segunda vez fue y buscó a José, José salió corriendo, no porque él no fuera hombre, no, porque había un temor reverente en su vida por Dios, y Dios ya le tenía una esposa preparada para él. Entonces, mire, si usted no tiene don de continencia, pídale a Dios por un esposo, por una esposa, pero no siga pecando más, no siga pecando más. Dice usted: no, pero es que yo no tengo relaciones sexuales, pero aún hasta con nuestros pensamientos fornicamos. Al tener malos pensamientos, al ver pasar un varón, al ver pasar una mujer y volvernos como un ventilador y desearlo. Le recuerdo, la Biblia dice que el hombre se santifica en la mujer. Entonces, si usted no tiene esposa, mi hermano, pídale una esposa al Señor que sea conforme al Señor, no conforme a usted. Que si usted no tiene esposo, pídale un varón conforme al Señor. Yo recuerdo que mi esposa, cuando le pedía a Dios por su esposo, que soy yo, y cuando yo le pedía a Dios por mi esposa, yo le pedía, y que yo le decía al comienzo de este evento, que amara más al Señor que a mí. Y yo soy seguro y convencido 100% que ella ama más al Señor que a mí. Si ella ama al Señor, me ama a mí. El temor que hay en su corazón, la pasión que hay en la vida de ella por Dios es grande. Entonces pídale a Dios así. No le digo que de la misma manera que yo lo hice, pero
pídale a Dios que sea una mujer o que sea un varón temeroso de Dios, que va a tener defectos, los va a tener. Y Dios los pulirá, así como los ha ido puliendo en mí. Y necesita pulir muchos más. Y yo me arrepiento de todo pecado y de toda falta. Ya lo que pasó, pasó, pero yo sé que hay un 90% de Miguel Ángel de lo que era antes. ¿Y qué necesité? Arrepentirme y decirle, Señor, yo quiero abandonar este estilo de vida. Quiero ser un Miguel Ángel diferente, que usted le diga, yo quiero ser un cristiano diferente. Que donde yo vivo, que donde yo trabajo, la gente vea que realmente yo soy cristiano. Porque las palabras pueden mucho. Pero como dicen en mi tierra, y no sé si lo dicen aquí, del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, usted lo demuestra es con hechos, no con palabras. Las palabras tienen poder y muchas veces nosotros nos hablamos con los dichos de nuestra boca. ¿Y sabe a quién queda mal? El Señor. ¿Y sabe qué está haciendo usted y qué estoy haciendo yo? Pisoteando la sangre de Cristo. Pisoteando la sangre de Cristo. ¿Usted cree que la derramó en vano por ser lo mismo? En pago un precio muy alto. Que usted y yo hoy nos arrepintamos. Y vuelvo y le digo, usted no tengo de qué arrepentirme. Haga memoria. Hagamos memoria. Algo que usted y yo debemos hacer: abandonar y aborrecer. Será, pastor, pero ¿cómo que voy a abandonar y aborrecer? Claro, abandonar el pecado y aborrecerlo. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Ese tema está muy fuerte, pero ¿sabe algo? Lo hace a uno reflexionar. Yo desde hacía días que estaba hablando sobre este tema. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y yo sé que los que me están viendo en televisión van a cambiar de actitud y Dios les va a bendecir. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, ya lo tenemos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces nosotros no debemos encubrir nuestro pecado, dice que no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces yo debo tener disposición de confesar de mi pecado. Señor, yo he pecado contra ti, yo he fallado contra ti. Pero dice que el que aborrecer también es apartarse. Dice que el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay muchos que nos hemos habituado a vivir en pecado. Que no se ha apartado, y de pronto uno puede tener prosperidad económica, pero la prosperidad espiritual se ha estancado. Sus relaciones interpersonales se han estancado. ¿Por qué? Porque encubre su pecado y no prospera en esa área. Dice, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario que confesemos nuestro pecado y nos apartemos de él, nos vayamos de él. Dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El pecado hay que resistirlo. ¿Y qué es lo más común en los hombres? Decir, no, es que yo soy un macho, yo voy a tirarme una canita al aire. Pero no saben el problema que se está metiendo. ¿Sabe algo? Para los que nos ven en televisión, cuando un hombre es adúltero o fornicario y tiene relaciones sexuales fuera de casa, muchos son contagiados con enfermedades venéreas. Óigame bien, y como dicen en la jerga popular, la que paga los platos rotos es la esposa
hombre es aquel que ama, respeta a su esposa y responde por su. Ese sí es un hombre. Ese sí es un varón. Un varón no es el que anda acostando con Raimundo y todo el mundo, no es así. Eso es pura mentira del diablo. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Debemos llegar a un arrepentimiento. El arrepentirse debe tener fe que el Señor le perdonará de sus pecados. Cuando usted y yo nos arrepentimos, debemos creer que Dios nos perdonará. Usted debe confiar de que Dios le va a perdonar de su pecado. Usted dirá, ¿en qué he fallado? ¿En qué problemas me he metido? Solamente lo sabe usted, Dios. Usted puede decir, Señor, yo quiero estar seguro, yo quiero estar segura que si me arrepiento hoy, tú me vas a perdonar. Dice en el libro de Juan, el primer libro de Juan 1:9. Para perdonarnos de nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Vamos a leerlo. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Número 1, confesión. Dice, primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, número 1, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Que si usted y yo, y los que están viendo este programa, se arrepienten, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Punto número 3. Y esa parte me gusta también. El comienzo me gusta de esta conferencia, pero la parte final también. Fruto del arrepentimiento. Usted que está anotando ahí en su agenda. Frutos del arrepentimiento. Yo sé que Dios le está hablando, así como me está hablando a mí, amén. Qué hermoso, miren, cuando ustedes sí recuerdan el dicho que dice que al que buen árbol, al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pero bíblicamente dice, al que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, cuando usted está bajo la presencia, bajo la protección de Dios, que sea por mirando. Tremenda bendición a la que usted y yo nos hemos acercado. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que hace que usted y yo produzcamos fruto. Pero yo le diría al Señor, yo no quiero producir un fruto al 30 ni al 60, gloria a Dios, pero yo quiero producirlo al 100 por 1 para glorificar y exaltar al Señor. Que los dichos de mi boca, como dijo el salmista, y la meditación de mi corazón sean gratos de delante de mí. Dios no me eche de delante de mí, no quite de mí tu Santo Espíritu. ¿A qué voy con esto? La sana conversación. ¿Por qué la sana conversación? Porque nosotros podemos estar con la gente, ¿verdad? Pero no participar de las conversaciones deshonestas, vulgares y aún contra Dios. Y mira lo que dice en el libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Versículo 8. Libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 8.
palabra en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 8. No, yo dije libro de Tito. Es Tito. Perdónenme si me equivoqué. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 8. Yo estaba convencido de que les había dicho Tito. ¿Y fue Timoteo? ¿Y cómo le dije? Que Dios lo bendiga. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 8 dice: palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, que nosotros no tenemos por qué usar palabras en segundo sentido, con doble sentido. Porque dice que nuestra palabra debe ser sana e irreprochable. O sea, sin ninguna morbosidad, sin ser malintencionada, ni mal interpretada, sin tener ningún segundo sentido. Dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de que decir de vosotros. Usted puede, y yo converso con muchas clases de personas, pero cuando comienza a tener conversaciones deshonestas, le digo, qué pena, mi amigo, qué pena, mi hermano, mi hermana, conmigo no cuente. Le digo, porque es que usted está demostrando lo contrario de lo que usted dice. O sea, por los frutos los conoceréis. No solamente en la conversación, también en el comportamiento, en el trato con la gente. Porque ustedes y yo vemos aquí en la iglesia hacer aleluya, como unos santitos y con la aureola acá y ya casi levantándonos del piso, pero en la calle se transforma la gente. Son cristianos el día domingo en la iglesia, pero de las puertas de la iglesia hacia la calle ya no son cristianos. Arrepiéntase, mi hermano, arrepiéntase. ¿Sabe por qué? Porque tratan mal a la gente en el trabajo, tratan mal a la gente en la calle. Mire, bro, y nos gritan. Es mejor no quedarse callado. Dice, ay, pero es que yo tengo que defenderme porque me está ofendiendo, me está gritando, me está maltratando, me está ultrajando. ¿Sabe algo? El que me defiende a mí, también lo defiende a usted. Porque cuando pelean contra usted, no es contra usted, sino contra Dios que están peleando. Entonces, no le dé lugar al diablo. O sea, no se compare, pero respete a la gente. Entonces, sabes que yo soy cristiano y la gente me tiene que respetar, pero el respeto empieza por nosotros primero. Que no participar en esa serie de conversaciones. El estudio de la Biblia, Juan 5:39, cuarto evangelio. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que hay palabras de vida eterna. Libro de Juan, cuarto evangelio, capítulo 5, versículo 39. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas recibís la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De mí. Mire, escudriñad las escrituras. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Lea la Biblia. Porque dice, porque en ellos parece que hay palabras de vida eterna. Y dice que ellas son las que dan testimonio de mí, de quién, del Señor Jesucristo. Cuando ustedes escudriñan las escrituras, y yo acostumbro casi siempre de manera bíblica responder a la gente en mis conversaciones, porque ya eso hace parte de nuestra vida. El apóstol Pedro dijo
¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Yo en estos días hablaba con un varón y él me hablaba sobre el área de las finanzas, que es uno de los problemas que hace confiar a la gente con respecto a las finanzas. Y yo le dije, mire, la Biblia me enseña que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios no tiene necesidad de su dinero y de mi dinero, pero si Él estipula, demanda y da un mandamiento para que usted y yo diezmemos y ofrendemos, es porque nos quiere bendecir. Él no tiene necesidad de nuestro dinero, pero más bienaventurado del dicho por el Señor Jesucristo es dar que recibir. Le respondí con la palabra, no le dije en qué versículo estaba, pero le dije, la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Más bienaventurado dar que recibir. Y cuando usted y yo damos, no solamente se refiere al área financiera, también al área familiar, al amor. Si usted ama a sus hijos, recibe amor. Si usted los atiende bien y los respeta, ellos le van a respetar. Pero sabe algo, la humanidad y nosotros necesitamos arrepentirnos, escudriñar las escrituras, porque Dios parece que hay palabras de vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Usted y yo a través de la escritura damos testimonio del Señor Jesucristo. Damos testimonio de la clase de vida que empezamos a vivir desde el momento en que le recibimos como Señor y Salvador. Que usted le sirve solamente a Él y vive solamente para Él. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dijo, todo lo tengo por basura para la excelencia del Señor. ¿Se da cuenta del trasfondo de todo esto? La mentalidad, la manera que Dios nos quiere enseñar a vivir, pero para eso usted y yo necesitamos arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de hablar. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7. Algo que sin lugar a dudas no va a darlos, pero algo que es difícil para el cristiano, algo que es difícil para el creyente: la oración. Y por lo general, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y por lo general, para la mayoría de los cristianos, les gusta es que otro ore por ellos, les gusta es que otro ore por sus peticiones y hay que librarse de orar. Dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo debemos orar continuamente. No es que usted vaya a dejar de hacer sus quehaceres, vaya a dejar de trabajar, no, pero que en su mente y en su corazón medite en el Señor Jesucristo, que esté en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Orar sin cesar. Entonces uno que siempre dice, no, pues que yo tengo que meterme en mi cuarto, prender la grabadora, poner un CD, mostrarme. No, eso se debería hacer, sí, eso se debería hacer, es hermoso, pero uno en su cocina, en su trabajo, dependiendo de la clase de trabajo que usted desempeñe, adora al Señor. Pone el emisor o coloca su CD, no sé, o su DVD, y deje que el Señor lo embriague, deje que el Señor lo llene y ore en acción de gracias, dándole gracias por su vida, por su familia, alabándolo, adorándolo y exaltándolo a Él. Con el respeto que merece a la gente, muchos nos enseñaron a la señal de la cruz. Eso no hace absolutamente nada. Con mucho respeto se lo digo. Solamente tu oración sincera delante de Dios. Y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, perdóname, me arrepiento de mi pecado, de mi maldad, si he fallado, si he pecado. Ayúdame, Señor, separado de ti nada puedo hacer. Señor, quiero andar cuando tú hagas, quiero estar en tu presencia, quiero llenarme de ti, Señor. Te glorifico, te exalto y te bendigo. Padre, te
por mi familia, por la ciudad. Bueno, conforme el Espíritu Santo Dios le guíe para orar. Pero de algo estoy seguro, que yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo en mi casa serviremos al Señor. Y para terminar, otro punto que es bien vital, y que siempre el enemigo, y yo sé que a usted le ha pasado y a mí me ha pasado, el enemigo le dice: Pedrito, no vaya a la iglesia, se tiene mucho trabajo, hermano, mejor quédese trabajando, termine el trabajo porque usted tiene que responder. Va a ir siempre a escuchar a ese pastor hablar allá, que le va a predicar. No vaya, quédese acá. Venga, vea, que ahora hay un partido entre Chile y Bolivia buenísimo. Por ese lado se le mete el enemigo. O le dice: mire, Martica, no vaya. Ahora sigue, como dice Suso, ahora sigue Guadalupe. Véase la novela de Guadalupe, que está buenísima. Y usted no va a la iglesia por eso, por quedarse viendo la novela, o porque está muy atareado o atareada de trabajo. ¿Será que Dios no envía ángeles para que le ayuden? Dios los envía, pero si usted no cree, no los envía. Entonces usted prefiere quedarse en la casa o quedarse en el trabajo y ir a la iglesia y perderse la bendición que Dios tiene para usted. Se lo digo en el amor del Señor, porque a usted le ha pasado, ¿no? ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Pero claro que yo siempre me a la iglesia. Si yo no predico, predica a mi esposa. Pero dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25, miren, y ahí Dios, hay una palabra profética tremenda allí. Libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25. Entonces el enemigo siempre coloca una excusa. O no falta el amigo o el hermanito que le invite a usted a que la acompañe a ir al supermercado o a irse de compras. Entonces usted dice: no, yo para qué voy a la iglesia. Y no va a la iglesia. No, es que está brisando. Está brisando, entonces si salgo me mojo. Pero le invitan a una fiesta, no importa que yo va a tener una relampaguee, allá en la fiesta está. Pero si supiera de lo que se pierde de tremenda fiesta celestial con el Señor. Y eso antes de que usted llegue y entre al templo, el que está dándole bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Dice libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Número 1, no dejar de congregarse. Mire, por más eventos que le aparezcan el día del culto, el día de la reunión, diga usted: yo hoy tengo una fiesta con mi Madre Celestial y soy la invitada y soy el invitado especial, así que voy a ir a la iglesia. Número 2, dice: como algunos tienen por costumbre, dice, algunos tienen por costumbre ir a la iglesia. Pero lo suyo no es una costumbre, lo mío ya no es una costumbre, sino que para nosotros ya es nuestra vida. El reunirnos como hermanos, el Señor dice en la Biblia: venid al encuentro del Señor. Venimos a encontrarnos con Él, es cuando nos ponemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para buscar de Dios. Amén. Y para terminar, dice: sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Yo antes, hace muchos años, pensaba que es que se acerca el día miércoles para ir al culto, es que se acerca el día domingo. No, la venida del Señor se acerca y nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él viene como ladrón en la noche, que Él viene como el relámpago, y usted y yo sabemos en qué momento va a venir el Señor. Pero de algo estoy seguro y convencido, dice la Escritura, que Él viene en las nubes y que todo ojo le verá.
Acuérdese de esta palabra. Jesucristo viene en las nubes y todo ojo le verá. Así que cuando usted le diga que hacia la esquina está el Señor Jesucristo, es mentira. Usted tiene que verlo bajar en las nubes. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Así que yo le invito que si usted y yo hemos fallado, nos arrepintamos y le digamos: Señor, perdónanos. Señor, perdóname. Límpiame de mi pecado. Límpiame de mi maldad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre es. Hoy nos arrepentimos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Y esperamos que esta ciudad, San Sebastián de Mariquita, los hermanos que se han apartado, Dios, que se han retirado de la iglesia donde se congregaban, se arrepientan, que perdonen en el nombre de Jesús. Te pido, Padre amado, que nos perdones, que nos limpies con hisopo y seremos más blancos que la nieve. Hoy nos arrepentimos de todo pecado. Que tú le digas: Señor, no quiero volver a hacer lo que hacía. Quiero ser una mujer, quiero ser un hombre íntegro, un hombre, Señor, que te honre, un hombre y una mujer que te sirva con todo corazón. En el nombre de Jesús, yo quiero abandonar mi vana manera de vivir y encontrar la solución en Cristo Jesús. El que robaba, arrepiéntase. El que se drogaba, arrepiéntase. El que practicaba brujería, arrepiéntase. El que practicaba el adulterio y la fornicación, arrepiéntase y vuélvase al Señor en el nombre que sobre todo nombre es, en el nombre de Jesús. Padre, hoy nos arrepentimos de nuestro pecado y nuestra maldad. Y te pedimos, Señor Dios de los cielos y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que perdones todo nuestro pecado. Bendigo la iglesia en este día. Bendigo a tus siervos y a tus siervas. Que la bendición que proviene de lo alto tú la derrames como lluvia temprana y como lluvia tardía sobre cada uno de ellos. Pero también te pido que bendigas a esta ciudad, San Sebastián de Mariquita, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Hermano, usted que se había apartado, hermana, usted que se había apartado, arrepiéntete de tu pecado y de tu maldad y vuélvete al Señor. Porque así como el hijo pródigo, Él te espera con los brazos abiertos. Yo declaro sanidad, yo declaro bendición, restauración, liberación, en el nombre de Jesús, sobre la iglesia y sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en esta mañana y que esta semana que empieza sea una semana de éxito, sea una semana de victoria, sea una semana de respuesta de parte de Dios. Que todos los anhelos y los deseos de tu corazón el Señor los cumpla conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor amado. Recibe el honor, la gloria, la honra y la alabanza. Y al que estaba enfermo yo lo declaro sano ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro el amor del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo sobre tu vida en esta mañana. Recibe el Espíritu Santo en este día. Que tu vida no vuelva a ser la misma a partir de hoy. Yo te declaro libre, libre en el nombre de Jesús. Sé sano ahora. Padre, te damos gracias. Recibe honor, gloria, honra y alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga.